El aroma a café rancio y antiséptico impregnaba el aire en la sala de altas del hospital, un perfume estéril al que me había acostumbrado tanto durante los últimos 15 días que empezaba a sentirme como propio. Era un olor que prometía curación y decadencia, y en ese momento, me ahogaba. Apreté el fajo de papeles, resúmenes de facturación, calendarios de citas de seguimiento, recibos de recetas, y los bordes crujientes se me clavaron en los dedos entumecidos. Me dolía el cuerpo con un agotamiento profundo que me calaba los huesos, el tipo de agotamiento que se siente tras 15 noches en una camilla diseñada para todo menos para dormir. Durante 2 semanas, fui la sombra de Robert, su defensora, su enfermera. Desde el momento en que lo encontré agarrándose el pecho en el suelo de la cocina a las 3 de la mañana, su mundo se había convertido en el mío. Yo era quien viajaba en la ambulancia aullante, quien firmaba los aterradores formularios de consentimiento bajo la luz fluorescente de urgencias, quien respondía a las preguntas de los médicos y traducía su jerga en palabras tranquilizadoras para él. Había pospuesto mi trabajo como asistente legal, dejando que mis ahorros se agotaran para cubrir los copagos y el exorbitante precio del aparcamiento del hospital. Le había medido los líquidos, le había dado caldo con cuchara y le había sujetado una palangana en plena noche. Ahora, todo había terminado. Estaba lo suficientemente bien como para irse a casa. Jan, cariño, ¿tienes un minuto? Me giré. Era María, una de las enfermeras más jóvenes, con una compasión que me puso nerviosa de inmediato. Habíamos desarrollado una relación discreta durante las largas noches, compartiendo refrigerios de las máquinas expendedoras y susurrando quejas sobre el anticuado sistema de climatización del hospital. Hola, María. Estoy lidiando con los últimos trámites, dije, forzando una sonrisa cansada. Ya casi termino. Ha sido increíble, dijo, bajando la voz a un tono más confidencial. De verdad. No vemos a familiares tan dedicados muy a menudo. Sentí un pequeño y tonto atisbo de orgullo. Es mi papá. Claro que estaría aquí. María dudó, mirando fijamente hacia la estación de enfermeras antes de acercarse. La compasión en su expresión se convirtió en algo cercano a la compasión. Por eso quería verte, susurró. Se trata de tu padre. Robert. Ha estado presumiendo. Parpadeé, confundida. ¿Presumir? Robert no era un fanfarrón. Era un hombre de pronunciamientos bruscos y desaprobaciones silenciosas. Sobre su hijo, aclaró con cuidado. Todos los días. Le ha estado contando al viejo señor Henderson, que está en la cama de al lado, todo sobre John. Que es un empresario importante, tan ocupado, pero aún así lo dejó todo para volar a ver a su padre. Mi sonrisa se desvaneció. John había venido. Al segundo día, exactamente 15 minutos. María no pareció notar mi rigidez. Continuó, imitando una voz campestre y presumida. Mi hijo es un hombre ocupado, ¿sabes? Negocios importantes. Pero para él la familia es lo primero. Me trajo esta increíble cesta de regalo de Harry y David, la de las peras Royal Riviera. Debió de costarle $200. El nombre de la marca, tan específico, tan... John, fue como un puñetazo en el estómago. No lo había traído al hospital, lo había pedido a domicilio. Probablemente lo había pedido por teléfono en la sala VIP del aeropuerto. María negó levemente con la cabeza, sin disimular su compasión. El señor Henderson quedó impresionado. Le dijo a Robert, mi hijo vive a 20 minutos de aquí y solo me dieron una caja de donas. Y tu padre se llenó de orgullo. Le dijo que John era un hombre de verdad, un hijo con el que un padre podía contar. Un hijo con el que un padre puede contar. Las palabras no solo me dolieron, detonaron. Un silencio atronador llenó mis oídos, acallando el pitido distante de las máquinas y el chirrido de las ruedas de los carros. La pila de papeles en mi mano de repente se sintió increíblemente pesada, las instrucciones de alta se difuminaron en tinta sin sentido sobre una página completamente blanca. María seguía hablando, diciendo algo sobre que yo era quien merecía el crédito, pero su voz sonaba como si viniera del otro lado de un largo túnel. Había estado aquí. Durante 360 horas, había estado aquí. Le había cambiado las sábanas,
discutido con agentes de seguros y aguantado la respiración con cada bajada de su presión arterial. Lo había hecho todo. Y mi todo valía menos que una cesta de fruta comprada por correo. Finalmente logré asentir con fuerza, los músculos del cuello se me erizaban. Gracias por avisarme, María. Cuídate, Jan, dijo, apretándome el brazo antes de irse. Me quedé allí un buen rato, clavado en el desgastado suelo de linóleo. Miré los papeles que tenía en la mano. Mi firma estaba en cada línea. Mi nombre, Jan Jenkins, figuraba como contacto principal, responsable, pariente más cercano. Pero en el único libro de cuentas que importaba, en la historia que Robert se contaba a sí mismo y al mundo, yo solo era el personal. John era el hijo. Cuando finalmente empujé la silla de ruedas a la habitación 304, el escenario ya estaba preparado. John estaba allí, apoyado en el alféizar de la ventana, con un aspecto impecablemente informal con un blazer a medida y vaqueros caros. Estaba hablando por teléfono, por supuesto, gesticulando con impaciencia con una mano mientras hablaba por sus AirPods. Parecía más un médico de visita que un hijo recogiendo a su padre convaleciente. Robert, sin embargo, se transformó. El hombre cansado y frágil que había estado cuidando había desaparecido. En su lugar se sentaba un patriarca, con la espalda erguida y el rostro iluminado por un orgullo tan potente que parecía suavizar las nuevas líneas de su enfermedad. Ahí está, gritó Robert al entrar. Apagó el pequeño televisor con el control remoto. Has tardado bastante. John terminó su llamada con un seco, sí, mira, luego me llamó, y me dedicó una sonrisa radiante y vacía. Hola, hermana. ¿Listo? Todo arreglado, dije con voz monótona. Empecé a recoger las últimas cosas de Robert, un ejemplar desgastado de una novela de John Grisham, sus gafas de leer, las zapatillas baratas que le había comprado en la tienda de regalos del hospital. Que empiece el espectáculo, dijo John, aplaudiendo. Se acercó a Robert, sin pasar por mi lado. ¿Listo para largarte de aquí, viejo? ¿Contigo aquí? Claro que sí, dijo Robert, con la voz cargada de emoción. Extendió la mano y agarró el brazo de John, con una fuerza sorprendente. Mi hijo. El viaje a casa fue una clase magistral de Irrele Davis. John insistió en conducir su reluciente Lexus SUV, un coche que sabía que no podía permitirse. Robert iba de copiloto, como un rey que regresaba a su reino. Yo estaba relegada a la parte de atrás, encajada entre una maleta llena de ropa lavada en el hospital y una bolsa de plástico con una vacinilla que debíamos llevar. Una sombra rodeada por los avíos de la enfermedad. Al frente, su conversación fluía a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Entonces, ¿cerraste el trato que estabas haciendo en Chicago? Preguntó Robert, mirando a John con los ojos brillantes. Sigo en negociaciones, dijo John, sorteando el tráfico con una mano en el volante. Es una locura, papá. Es algo que te cambia la vida. Ni siquiera debería haberme tomado el tiempo libre, pero, ya sabes. Se encogió de hombros, una pantomima perfecta de sacrificio filial. Hiciste lo correcto, dijo Robert con seriedad. Un hombre tiene que cuidar de su padre. Esa cesta de frutas que enviaste. Dios mío, John. Todo el piso hablaba de ello. Esas peras eran algo fuera de lo común. No como la papilla que sirven aquí. Solo lo mejor para ti, papá, dijo John, con su atención en la pantalla del GPS. Miré por la ventana el paisaje familiar y desolado de nuestro pequeño pueblo de Pensilvania. Las fachadas de ladrillo, las pancartas descoloridas del equipo de fútbol americano del instituto, las casas con sus jardines impecables y diminutos. Era el mundo que siempre había conocido, pero hoy me parecía ajeno, hostil. Cada calle que pasábamos guardaba el recuerdo de mi propio y tranquilo servicio. La farmacia donde había recogido innumerables recetas. El supermercado donde compraba los alimentos insípidos y bajos en sodio que los médicos de Robert recomendaban. La biblioteca donde había sacado audiolibros para mantenerlo ocupado. Mi vida era una constelación de pequeños deberes que pasaban desapercibidos. El de John fue un gesto único y deslumbrante, y era todo lo que Robert podía ver.
El silencio en mi rincón del coche era absoluto. Era un silencio denso y pesado, lleno del recuento tácito de mi pena Davis. Era una contadora de desaires, y mi libro de cuentas estaba a rebosar. Para cuando John llegó a la entrada de la pequeña casa de ladrillo donde crecí, me sentí menos como una hija y más como un fantasma, rondando los límites de mi propia familia. El aire dentro de la casa estaba viciado, impregnado de un fuerte olor a polvo e inactividad. Era el olor de una vida en pausa. En cuanto Robert se acomodó en su desgastado sillón reclinable favorito en la sala, se encendió el motor. Ya no era el paciente agradecido, era el amo de su dominio. Jan, tráeme un vaso de agua. No del grifo, sino de la jarra con filtro. Jan, el control remoto está ahí. ¿Me lo puedes pasar? Actué con el piloto automático, mi resentimiento era un zumbido bajo y constante bajo la superficie de mis acciones. Fui a buscar el agua. Le di el control remoto. Empecé a desempacar las maletas del hospital, a separar la ropa sucia y a despejar un espacio en la mesa de centro para sus medicamentos. Mientras tanto, John estaba de pie en el centro de la sala, mirando su reloj. Bueno, papá, tengo que irme. Tengo una cena con unos inversores que no puedo perderme. Es importante. Claro, claro, dijo Robert, con un gesto de desdén, pero con los ojos llenos de admiración. Vamos, hijo. Ocúpate de tus asuntos. No te preocupes por mí. Jan está aquí. John me dio una palmadita rápida y condescendiente en el hombro. Sigue así, hermanita. Te llamo mañana. Y con eso, se fue, mientras el rugido del motor de su Lexus se desvanecía calle abajo. El silencio que dejó atrás fue denso. Me quedé allí, con un frasco de pastillas en la mano, mirando fijamente la puerta. Lo había vuelto a hacer. Había aparecido de golpe, había interpretado el papel de hijo devoto ante la audiencia de alguien importante, y me había dejado a mí solo para recoger el confeti. Robert se aclaró la garganta. ¿Y bien? ¿Qué haces ahí parado? Hay que pensar en la cena. Algo dentro de mí, un resorte que había estado tenso durante 38 años, finalmente se rompió. El sonido que hizo fue ensordecedor, pero solo yo pude oírlo. Coloqué el frasco de pastillas sobre la mesa con un clic seco. No tengo hambre, dije con una voz peligrosamente tranquila. Robert levantó la vista, sorprendido por mi tono. No se trata de que tengas hambre. Se trata de que necesito comer. Son órdenes del médico. Sí, dije, volviéndome para mirarlo de frente. Estuve presente para esas órdenes. Estuve presente para todas. ¿Acaso escuchaste cuando el doctor Miller te explicó tu nueva dieta, o estabas demasiado ocupado contándole lo de la cesta de frutas de John? Me miró fijamente, apretando la mandíbula. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que llevo aquí 15 días, dije, con las palabras saliendo a borbotones, calientes y rápidas. He dormido en un catre que parece una losa de hormigón. He hablado con todos los médicos, enfermeras y fisioterapeutas. He usado mis vacaciones pagadas y he echado mano de mis ahorros porque tu seguro no lo cubre todo. Lo he hecho todo. Y tú solo puedes hablar de una caja de peras que John pidió por internet. Se les sonrojó. Es un hombre ocupado. Tiene una carrera. Y yo no, repliqué, alzando la voz. ¿Ser asistente legal es un chiste? Mi carrera, mi vida, ¿pueden quedar en suspenso indefinidamente porque soy yo quien está aquí? Se incorporó en el sillón, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. No te atrevas a usar ese tono conmigo. Es mi hijo. Demuestra su respeto de otras maneras. Apareciendo 15 minutos, reí con una risa áspera y rota. ¿Eso es respeto? ¿Mientras yo me ocupo de tu vacinilla? Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que se convertirían en el veredicto final, el epitafio de la hija que tanto me había esforzado por ser. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y cargada de convicción. Es diferente y lo sabes. Eres mi hija. Es tu deber cuidarme. Es lo que se espera de mí.
Hizo una pausa, asestando el golpe mortal. John es diferente. Es un hombre. Su tiempo es más valioso. Su tiempo es más valioso. La discusión cesó. La ira que sentía en mi interior no se desvaneció, sino que se congeló, solidificándose en algo frío, duro y pesado. Durante años, había creído que su preferencia por John era un simple sexismo anticuado, una reliquia de su generación. Pero esto era algo más profundo. Era una declaración fundamental de mi valor. Mi tiempo, mi trabajo, mi sacrificio, mi propia existencia, eran, por naturaleza, de una denominación inferior. No era solo un segundo plano, estaba en una escala de valores completamente diferente y menor. Lo miré de verdad, quizá por primera vez. El hombre en la silla no era solo mi padre. Era un desconocido que llevaba una máscara de padre, y ésta acababa de caerse. Ya veo, dije, con la voz desprovista de toda emoción. Ya veo. Me di la vuelta y salí de la sala de estar, dejándolo sentado allí en medio de la evidencia de mi trabajo invisible. Mi habitación de la infancia estaba exactamente igual que la había dejado hacía 2 semanas y, en muchos sentidos, igual que había estado durante 2 décadas. Era un museo de una persona de la que ya no estaba seguro de si realmente había existido. El aire era fresco y quieto. Pasé una mano por el desgastado escritorio de roble donde había pasado incontables noches estudiando, impulsado por una necesidad desesperada de ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, para finalmente obtener una aprobación que nunca llegó. La discusión con Robert había abierto una puerta en mi mente, y ahora los fantasmas de cada desaire pasado se filtraban a raudales. No era un dolor nuevo, era la acumulación de 1000 pequeños cortes, una muerte por toda una vida de cortes de papel. Mi vida entera había sido una audición para un papel que nunca me iban a dar. Mis ojos se posaron en una fotografía descolorida en mi estantería. Era de mi fiesta de 10º cumpleaños. Estaba de pie junto a un pastel pequeño y torcido, con un vestido rosa que mi madre me había cosido. John, de 7 años, estaba a mi lado, sosteniendo un trofeo descomunal. Recordé ese día. John había ganado el concurso de ortografía de su escuela esa mañana, un alumno de 2º de primaria que superó a los de 4º, y mi fiesta se había convertido en una celebración improvisada de su victoria. Habían pedido mis velas de cumpleaños para su futuro éxito. Me hundí en el borde de la cama, el colchón suspiraba bajo mi peso. Lo veía todo con una claridad terrible y cristalina. Pensé en la vez que quise unirme a la banda del colegio. El alquiler de la flauta costaba $20 al mes. Robert me sentó a la mesa de la cocina y me dio una charla sobre responsabilidad financiera. El dinero no crece en los árboles, Jan, dijo, frunciendo el ceño con una preocupación performativa. Tenemos que ser prácticos. 2 semanas después, le compró a John una bicicleta Win nueva por más de $200 sin pensárselo 2 veces. Cuando mi madre, Helen, cuestionó amablemente el gasto, él replicó, un niño necesita una bicicleta. Es importante que esté al aire libre, que sea activo. La implicación era clara, el deseo de una niña por el arte era un gasto frívolo, el deseo de un niño por un juguete era una inversión necesaria. No era solo dinero. Era cariño. Era atención. Recordé una ceremonia de premios del instituto. Estaba en el escenario recibiendo una beca para Penn State, una beca completa, la única de mi clase. Busqué con la mirada a mi padre entre el público, esperando un atisbo de orgullo. Lo encontré, sentado junto a mi madre. Tenía la mirada baja, hojeando distraídamente el programa del evento, con aspecto aburrido. Cuando llegué a casa, agarrando la placa del premio, la miró y dijo, bueno, no esperes que la vida sea gratis de ahora en adelante. Una chica con un título universitario se vuelve más exigente con el marido que busca. No hubo celebración, ni siquiera un apretón de manos. 2 años después, cuando John consiguió entrar a duras penas en una universidad local de 3ª categoría con un promedio de C, Robert organizó una barbacoa en el jardín para todo el vecindario. Le dio una palmadita en la espalda a John, con la voz resonando con orgullo borracho, diciéndole a cualquiera que quisiera escucharlo que su hijo iba a llegar lejos, que él era el futuro de la familia. Un recuerdo particularmente frío afloró, uno que había intentado enterrar.
Era de hacía años, cuando tenía 8 o 9 años. Un médico, uno nuevo, estaba haciendo un chequeo rutinario y les preguntó a mis padres sobre el historial médico de nuestra familia, enfermedades cardíacas, diabetes, cualquier enfermedad hereditaria. Mi madre tartamudeaba, dando respuestas vagas, con la mirada nerviosa fija en Robert. Robert se quedó allí sentado, con el rostro impasible, su silencio como una acusación a gritos. No lo entendí entonces, pero recordé la pelea de esa noche. Se suponía que debía estar dormido, pero sus voces se oían a través de las delgadas paredes. Me hiciste quedar como un tonto hoy ahí dentro, Helen. La voz de Robert era un gruñido bajo y feroz. Un hombre que ni siquiera conoce la historia de su propia hija. ¿Qué se supone que debo decir? Esta es la vergüenza que trajiste a mi casa. La vergüenza. Yo era la vergüenza. Me abracé, sintiendo un escalofrío repentino. Todos estos años me había culpado. Pensaba que no me esforzaba lo suficiente, que no lograba lo suficiente, que no me sacrificaba lo suficiente. Pensaba que si tan solo pudiera ser la hija perfecta, la cuidadora perfecta, la estudiante perfecta, podría arreglar lo que estuviera roto en nosotros. Pero nunca se rompió. Así fue diseñado. Yo no era parte de esta familia, era un accesorio. Un personaje secundario cuyo único papel era resaltar la brillantez de la estrella, el niño dorado, el hijo. Y mi madre, mi dulce y sufrida madre, se había visto obligada a presenciarlo todo, atrapada en una complicidad silenciosa que apenas ahora empezaba a comprender. Me recosté en la cama, mirando el techo de yeso agrietado. El agotamiento del hospital había desaparecido, reemplazado por una energía extraña y vacía. La pregunta ya no era por qué. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? En el silencio aplastante de mi habitación, sentí una necesidad desesperada y primaria de mi madre. Era un dolor tan agudo que era casi físico, un miembro fantasma de dolor por la única persona que me había ofrecido, si no protección, al menos un dolor silencioso y compartido. Llevaba 3 años muerta, arrebatada por un cáncer rápido y despiadado, pero en ese momento, la necesité más que nunca cuando estaba viva. Me puse de pie, dirigiéndome al armario sin pensarlo 2 veces. Abrí la puerta corredera, liberando el tenue y familiar aroma a cedro y naftalina. Empujando los viejos abrigos de invierno de Robert, que aún colgaban allí como fantasmas insensibles, metí la mano en el fondo, buscando con los dedos la pequeña caja de cartón en el estante superior donde había guardado sus pertenencias más personales. Lo bajé, con motas de polvo bailando en la penumbra. No era gran cosa. Su colección de dedales antiguos, un proyecto de tejido a medio terminar, una bufanda de lana azul suave, y una pequeña caja de hojalata cerrada con llave, decorada con dibujos descoloridos de violetas. Este era su tesoro. Lo recordaba de mi infancia. Lo guardaba escondido en lo más profundo de su armario, y jamás me permitía tocarlo. Una vez me dijo que contenía las cosas más importantes. Siempre imaginé que contenía viejas cartas de amor de Robert, tal vez una joya de su madre, reliquias de una época más feliz, antes de que su vida se hubiera desgastado hasta convertirse en una superficie lisa y triste. Después de su funeral, mientras Robert vaciaba su parte del armario con una eficiencia brutal y nada sentimental, simplemente me entregó la caja. Toma. Llévate esta chatarra sentimental. Ni siquiera la miró. Ahora lo tenía en mis manos. Lo sentía más pesado de lo debido, no por el peso del metal, sino por el de los secretos. Pasé el pulgar por la pequeña cerradura deslustrada. Recordé que la llave era algo que ella guardaba aparte. Fui a su viejo joyero sobre mi cómoda, una bailarina perpetuamente congelada en su tapa. Revolví entre collares enredados y pendientes sueltos hasta que mis dedos se cerraron alrededor de una pequeña y fría llave de latón. Con un temblor incontrolable, introduje la llave en la cerradura. Estaba rígida por falta de uso, pero con un último giro brusco, se abrió. Levanté la tapa y una oleada de recuerdos me invadió, el aroma a papel viejo y flores secas. Las cosas más importantes. Ya era hora de aprender qué eran. El contenido no era lo que esperaba. No había joyas ni recuerdos románticos. Encima había un pequeño montón de fotografías, sujetas con una goma elástica frágil.
La quité y se deshizo entre mis dedos. La foto de arriba era mía. Debía de tener 4 o 5 años, con el pelo recogido en 2 coletas que se me salían de las manos, una sonrisa de dientes separados. Sostenía un cubo rojo brillante, de pie sobre un muelle de madera que se extendía sobre un lago brillante y soleado. Al fondo se veían pinos y una cabaña de aspecto rústico. Me quedé mirando la foto, con una profunda sensación de desarraigo. No recordaba nada de ese lugar. Nuestra familia nunca había tomado vacaciones. Nuestros viajes se limitaban a viajes de un día para visitar a parientes lejanos y de rostro sombrío. Esta foto mostraba a una niña alegre y despreocupada en un mundo hermoso y desconocido. Era como contemplar la vida de otra persona. Debajo de las fotos había una hoja de papel doblada, amarillenta y blanda por el tiempo. La desdoblé con cuidado, el corazón me latía con fuerza y ansiedad contra las costillas. Era una carta, escrita con la elegante y ondulante cursiva de mi madre. Comenzó. Mi querido Jan. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, y por eso, lo siento muchísimo. Espero que mi partida haya sido pacífica y que no hayas estado solo. Hay cosas que una madre debería decirle a su hija, verdades que deberían compartirse. Nunca fui lo suficientemente fuerte. Tu padre. Robert, tiene un orgullo tan frágil como feroz. Viví mi vida intentando no quebrantarlo, y al hacerlo, temo haberte quebrantado a ti. Por favor, intenta perdonarme por mi cobardía. Perdóname por mi egoísmo al guardar un secreto toda mi vida, un secreto que te pertenece por derecho. La carta se detuvo allí. La siguiente línea estaba en blanco. El resto de la página era un espacio vacío y silencioso. Un secreto que es legítimamente tuyo. Leí las líneas de nuevo, y luego una tercera vez. Mi mente corría, intentando conectar a la niña alegre de la fotografía con las palabras temerosas y de disculpa de la carta. Un secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué había temido tanto que Robert supiera? ¿Qué había hecho que requería una vida de penitencia? Una frustración intensa y desgarradora me invadió. Había muerto con una disculpa en los labios, y ahora esta confesión inconclusa se sentía como un acto de abandono definitivo. Me había llevado al borde de un precipicio y me había dejado allí solo. Me quedé mirando la página en blanco, la historia que no había contado, y sentí una necesidad imperiosa de conocer el final. Vacié la caja sobre mi colcha, y el contenido se esparció por la colcha descolorida. Las fotografías, la carta inacabada, unas cuantas flores silvestres secas y prensadas que se desmoronaron al tocarlas. Eran los restos de una vida que no reconocía. Nada tenía sentido. Mi frustración dio paso a una concentración desesperada y forense. Volví a coger la lata, pasando los dedos por el interior. Estaba forrada con un papel fino y estampado que se estaba despegando por las esquinas. Mi uña se enganchó en un borde cerca del fondo. Se sentía, gruesa. Rígida. No era solo papel. Se me cortó la respiración. Le di la vuelta a la caja y examiné el fondo. Parecía sólido, pero al presionar con fuerza en el centro con el pulgar, sentí una ligera flexión, una pequeña flexión que no debería haber estado ahí. Era un doble fondo. Mis manos volvieron a temblar, esta vez con una oleada de adrenalina. Encontré una lima de uñas en mi cómoda y deslicé la fina punta metálica en la costura casi invisible donde el papel de revestimiento se unía al lateral de la caja. La moví de un lado a otro con cuidado, procurando no romper nada. El pegamento viejo estaba quebradizo. Con un leve crujido, una sección del doble fondo se levantó. Lo levanté. Debajo, escondido en el espacio oscuro y oculto, había un solo documento, doblado en un cuadrado pulcro y compacto. El papel se sentía diferente a la carta. Era más nítido, más moderno, con un aire clínico. Mi corazón latía con fuerza, un tambor frenético contra el silencio de la habitación. Esto era todo. Este era el secreto. Este era el final de la frase que mi madre no se atrevía a escribir. Respiré hondo para tranquilizarme, apretando los dedos alrededor del papel doblado. Lo saqué de la caja y, lenta y deliberadamente, comencé a desdoblarlo.
El documento era de una sola página, con un membrete en la parte superior impreso en una fuente severa y sensata, LabCorp División de Diagnóstico Genético. Debajo había una fecha de hace 31 años, cuando tenía 7. Mis ojos recorrieron el texto clínico, las palabras se difuminaban y se nítidas en oleadas. Análisis de paternidad de ADN. Participantes. Peticionaria, Helen Jenkins, madre. Niña, Jan Jenkins. Presunto padre, Robert Jenkins. Se me heló la sangre. Supuesto padre. El término estéril y legalista fue un golpe físico. ¿Por qué habría hecho esto mi madre? ¿Por qué habría necesitado demostrar que mi padre era mi padre? Recordé la consulta del médico, el silencio sepulcral de Robert sobre mi historial médico. La desesperada necesidad de mi madre de aplacar sus sospechas, una sospecha que desconocía. Mi mirada bajó al final de la página, a la sección, conclusión. Las palabras estaban escritas en negrita y mayúsculas, un juicio final e irrevocable. Según el análisis de los loci de ADN, se descarta al señor Robert Jenkins como padre biológico de Jan Jenkins. La probabilidad de paternidad es del 0%. 0%. El papel se me escapó de las manos temblorosas y cayó sobre la cama. La habitación se inclinó. El aire se volvió más tenue. No podía respirar. Yo no era su hija. El pensamiento no fue una revelación, fue como una avalancha, arrasando con todo el panorama de mi vida. Cada recuerdo, cada interacción, cada palabra fría y cada gesto desdeñoso, se replanteó instantánea y violentamente. No era sexismo. No eran valores anticuados. No era que quisiera más a John. No me quería para nada porque no era suya. La bicicleta que nunca conseguí. La beca que ignoró. Los constantes y molestos recordatorios de mi inferioridad. No era una campaña para hacerme sentir inferior. Era un castigo de por vida. Yo era la evidencia viviente de la vergüenza de mi madre. Era el cuco en su nido, el recordatorio diario de que no era el único hombre, ni el primero. No solo había estado criando a una hija a la que no amaba, había estado criando a la hija de su rival, un hombre al que debía odiar. Mi conmoción no se transformó en dolor. No sentía tristeza por el padre que había perdido, porque nunca lo había tenido. En cambio, una oleada de algo más me invadió, algo aterrador y emocionante. Era rabia, pero una rabia tan pura y fría que parecía claridad. Era la sensación de un prisionero que, tras décadas de hacer vibrar los barrotes, de repente se da cuenta de que la cerradura nunca estuvo cerrada y que la puerta estuvo abierta todo el tiempo. Había pasado 38 años intentando ganarme el amor de un hombre biológicamente incapaz de verme como suya. Me había retorcido hasta hacerme un nudo, había sacrificado mi propia felicidad, mis ahorros, mi paz mental, todo en un intento inútil de pagar una deuda que no era mía. Intentaba demostrarle mi valía a mi carcelero. Miré el informe de ADN que yacía sobre mi cama. No era una tragedia. Era un arma. Era una declaración de independencia. Era la clave de mi propia liberación. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. El juego había estado amañado desde el principio. Bien. Ahora conocía las reglas. E iba a escribir un nuevo final. ¿A Robert no le parecía valioso mi tiempo? Estaba a punto de demostrarle cuánto le iba a costar. Regresé a la sala. La casa estaba en silencio, salvo por la charla insustancial de un concurso en la televisión. Robert seguía en su sillón reclinable, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Parecía pequeño y viejo, un tirano frágil en un trono de vinilo desgastado. Aquella visión ya no me inspiraba compasión, solo una fría y quirúrgica determinación. No dije ni una palabra. Simplemente fui al televisor y lo apagué. El repentino silencio fue absoluto, un vacío que atrajo su atención. Abrió los ojos, parpadeando en el silencio. ¿Por qué hiciste eso? Estaba viéndolo. No, no lo eras, dije con voz serena. Me acerqué a la mesa de centro frente a él. Tomé el informe de ADN, lo desdoblé y lo coloqué sobre la mesa, entre nosotros,
con la conclusión en negrita frente a él. Creo que deberías leer esto. Miró el papel con los ojos entrecerrados, la irritación dio paso a la confusión. ¿Qué es esto? ¿Otras tonterías de hospital? Buscó sus gafas de leer en la mesita de noche y se las puso, con movimientos lentos y reticentes. Cogió el informe. Observé su rostro mientras leía. Era como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. Primero, un temblor de incredulidad brilló en sus ojos. Luego, los cimientos de su arrogancia de toda la vida comenzaron a resquebrajarse al releer las líneas, con los labios moviéndose en silencio. Finalmente, toda su fachada de autoridad se derrumbó, dejando tras de sí la cruda y desagradable conmoción de la exposición. El papel tembló en su mano. Lo dejó caer sobre la mesa como si le quemara. Su rostro palideció, dejando una palidez grisácea. Me miró con los ojos muy abiertos y presa del pánico. Por primera vez en mi vida, me miró y vi miedo. ¿De dónde sacaste esto? Balbuceó con voz áspera y seca. En las cosas de mamá, dije. En su caja de cosas importantes. Se estremeció al oír mencionar a mi madre. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El silencio se prolongó, denso y sofocante. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonaba como un martillo golpeando un yunque. Finalmente, pareció recuperar la voz, y con ella, una oleada de ira desesperada y furiosa. Esto es mentira. Una falsificación. Tu madre era una buena mujer. Nunca. Ella nunca haría que, intervine, mi voz cortando su negación como un cristal. Ella nunca tendría una vida antes de ti. ¿Nunca tendría un amor antes de ti? Hizo esta prueba hace 27 años, Robert. Creo que fue su intento de comprar su paz, de demostrarte que aunque yo no fuera tuyo, ella sí lo era. Pero no pudo mostrarte los resultados, ¿verdad? Porque la verdad habría destruido el frágil mundo que construiste sobre su sumisión. Su ira se desvaneció, reemplazada por una oleada de agotamiento. Se hundió en su sillón reclinable, sin fuerzas para luchar. No lo entiendes, murmuró, mirándose las manos. No tienes ni idea de lo que fue. Entonces dime, dije con voz desprovista de compasión. Ilumíname. Encendió un cigarrillo, un hábito que los médicos le habían prohibido terminantemente. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos. El humo se enroscaba alrededor de su cabeza, formando un halo fétido. Cuando vino a mí, ya estaba en problemas. Ese hombre, su novio artista, se había escapado. Estaba sola. Fui yo quien intervino. Dio una calada larga y entrecortada. Te di mi nombre. Te di un techo. La salvé de la desgracia. No la salvaste, dije con frialdad. La compraste. Y además te llevaste un hijo, un bebé que podrías usar como piedra de afilar para todos tus resentimientos el resto de tu vida. Te alimenté. Te vestí. Te envié a la universidad. Rugió de repente, con la boca llena de saliva. ¿Sabes lo que decían los hombres de la planta a mis espaldas? ¿Sabes lo que se siente al criar el error de otro hombre? Cada vez que te miraba con los ojos de tu madre, recordaba lo que ella hizo, la humillación que tuve que soportar solo para tener una familia. Cumplí con mi deber contigo. He sido mejor hombre que la mayoría. Me reí. El sonido era hueco y agudo en la silenciosa habitación. ¿Deber? ¿Así lo llamas? ¿Crees que porque pagaste mi comida y mi ropa cumpliste con alguna noble obligación? Un perro tiene comida y techo. Eso no es crianza, es la cría básica de animales. Soportaste mi presencia, Robert. Me toleraste. Y te aseguraste, cada día, de que supiera que era una carga. Que era el precio de la vida para tu preciada familia, punto. Me incliné hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa, y mi voz se redujo a un susurro bajo e intenso. Ahora lo entiendo. Ahora sé por qué cada respiración de John era un milagro y cada logro mío una molestia. Él era de tu sangre. Era la prueba de que no eras un tonto,
de que eras un verdadero padre, un hombre de verdad. Y yo solo era la prueba de tu mal negocio. Me enderecé. Bueno, el trato ha terminado. La deuda está saldada. A partir de ahora, somos extraños viviendo en la misma casa. Tú no eres mi padre. Y yo, dije, con un sabor a libertad, no soy tu hija. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo envuelto en una nube de humo y mentiras destrozadas. El sonido de su respiración entrecortada me siguió por el pasillo, pero por primera vez, fue un sonido que no me decía nada. No me mudé. Habría sido demasiado fácil, una ruptura total que le habría permitido el martirio del anciano abandonado. Mi plan no era escapar. Era renegociar las condiciones de mi encarcelamiento, bajo mis propios términos. Mi venganza no sería ruidosa ni dramática. Sería silenciosa, metódica y asfixiante. Le brindaría exactamente el tipo de atención que él siempre me había brindado, lo mínimo indispensable, despojado de toda calidez, de toda compasión, de todo amor. La primera batalla se libró esa noche en la mesa. Preparé chili. Usé la receta de mi madre, pero con una modificación significativa. Fui generoso con la sal, triplicando la cantidad que indicaba la receta, a sabiendas de que su médico le había recetado una dieta baja en sodio para su hipertensión. Le puse el cuenco delante. Tomó la cuchara y tomó un sorbo, e inmediatamente hizo una mueca, con el rostro contorsionado. Dios mío, Jan. ¿Qué le has hecho? Parece una piedra de sal. Di un mordisco lento y pausado a mi propio plato. ¿De verdad?, pregunté, fingiendo cierta sorpresa. A mí me sabe bien. ¿Bien? No se puede comer. Es peligroso para mí comer tanta sal. Bueno, dije, dejando la cuchara y mirándolo directamente a los ojos. La cocina está ahí mismo. Ya sabes dónde está la comida. Puedes preparar otra cosa si no te gusta. Me miró fijamente, sin palabras. La idea de que él, Robert Jenkins, preparara su propia comida era tan extraña como un viaje interplanetario. Durante 40 años, una mujer le había puesto comida delante. Formaba parte del orden natural de su universo. Tú hiciste esto a propósito, acusó, con la voz temblorosa de rabia impotente. Preparé la cena, respondí con calma. Es tu deber cuidar de tu salud. Es lo que se espera de ti. Tu tiempo, añadí, retorciendo el cuchillo, no vale más que el mío. Dejó caer la cuchara de golpe, salpicando chile rojo en el mantel. Se apartó de la mesa y entró furioso en la sala, encendiendo la televisión a un volumen insoportable. Me senté solo en silencio, terminando mi cena. Sabía a victoria. El siguiente frente era su medicación. Antes, le organizaba las pastillas cada mañana y cada noche, poniendo la combinación correcta en una taza pequeña con un vaso de agua y dándosela como un sacramento. Ahora, no hacía nada. La colección de frascos naranjas de medicamentos estaba en la encimera de la cocina. Después de 2 días, empezó a ponerse nervioso. Jan. Es hora de tomar mis pastillas. ¿Dónde están? Estaba en la cocina, lavando platos. No me giré. Están en la encimera, Robert. ¿Dónde siempre están? Bueno, ¿cuáles debo tomar? No puedo leer esta letra pequeña. El doctor te dio una tabla, dije con voz chillona y poco servicial. La pegué en el tablero de corcho. Lo explica todo muy claramente. El lisinopril es para la presión arterial, la atorvastatina para el colesterol y el donepezilo para la memoria. Es muy importante que no lo olvides. Podía sentir su mirada fija en mi espalda. Lo oía manipular torpemente las botellas, murmurando entre dientes. Lo obligaban a participar en su propia supervivencia, y lo despreciaba. Cada pastilla que tenía que identificar, cada tapón que tenía que abrir con dificultad, era un recordatorio de que su obediente e invisible sirviente se había ido. Las facturas que llegaban por correo, que siempre había manejado en silencio, ahora las colocaba en una pila ordenada sobre la mesa de centro frente a su sillón reclinable. La factura de la luz vence el 25, Robert, anunciaba.
Y la compañía de cable volvió a subir las tarifas. Miraba los sobres como si fueran serpientes venenosas, la arquitectura de su vida, que siempre había dado por sentada, ahora exigiendo su atención, su esfuerzo. Estaba a la deriva, y yo le había quitado el timón. Tras una semana de esta nueva guerra fría, se derrumbó. No lo soportaba. La silenciosa competencia que una vez había controlado su vida había sido reemplazada por una silenciosa y competente negligencia. Se veía obligado a ver los 1000 hilos de trabajo que habían mantenido unido su mundo, precisamente porque yo los había dejado todos sueltos. Y así, hizo lo único que sabía hacer, llamó a su hijo. Estaba en mi habitación, aparentemente leyendo, pero en realidad escuchando. Lo oí contestar el teléfono en la sala, su voz, al principio, denotaba una confianza forzada y sincera. Juan. Hijo mío, ¿cómo estás? Una pausa. Me imaginé a John al otro lado, distraído, molesto por la interrupción. No, todo está bien, dijo Robert, con la voz un poco menos segura. Solo llamaba para ver cómo iba ese gran negocio tuyo. Otra pausa más larga. Me imaginé a John paseando por su apartamento, gesticulando con la mano libre y diciéndole a su padre las frases de siempre sobre estar a punto de alcanzar la grandeza. Genial, hijo, genial, dijo Robert, con un tono quejumbroso y suplicante. Oye, te llamo por eso, tu hermana se ha estado comportando de forma extraña. Espero, escuchando. No solo está de mal humor. Es diferente. Está enojada. La comida es terrible, no me ayuda con la medicación. Es como si intentara castigarme. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Sabía lo que decía John. Solo una fase. No le sigas la corriente. Ya sabes cómo son las mujeres. Es más que eso. La voz de Robert se quebró de desesperación. No es ella misma. Necesito que hables con ella. O quizás, ¿podrías venir un día? Solo para verlo tú mismo. Esta vez, la pausa fue definitiva. Casi pude oír el suspiro exasperado de John a través de la pared. ¿Ocupado? Ya veo, dijo Robert, con la voz quebrada, toda la fanfarronería desaparecida, reemplazada por el tono débil y agudo de un suplicante. Sí, claro, los inversores. No, tienes razón, eso es más importante. Lo entiendo. Guardó silencio, como un niño al que regañan. De acuerdo, hijo. Sí. Yo me las arreglaré. Cuídate. Estoy orgulloso de ti. Colgó el teléfono. No lo oí moverse durante un buen rato. Solo oía el tic-tac del reloj, recordando los segundos de su abandono. El hijo de oro, aquel cuyo tiempo era tan valioso, no podía dedicar ni un instante al padre que lo había venerado. El fundamento de todo su sistema de creencias, esa sagrada y ancestral convicción de que un hijo era la mejor póliza de seguro para la vejez, se había derrumbado. Había apostado su vida por el hijo equivocado. Y ahora estaba solo con el que ya había perdido. Justo cuando creía que mi vida se había asentado en un ritmo predecible y sombrío de guerra psicológica, el universo añadió una variable a la ecuación que jamás podría haber anticipado. Sucedió un martes. Estaba en el Jonet local, intentando decidir entre papas rojizas y papas Yukon Gold, cuando una voz de hombre, tranquila y educada, pronunció mi nombre. ¿Jan Jenkins? Me giré. Era un hombre de unos 60 años, alto y de pelo canoso, vestido de forma discretamente cara, blazer de tweed, pantalones oscuros y zapatos de cuero bien cuidados. Su rostro era amable, con las arrugas de la edad, pero sus ojos eran de un azul sorprendentemente familiar. Los ojos de mi madre. Disculpe, ¿le conozco? Pregunté, apretando con fuerza el asa de la cesta de la compra. Me ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. No. No lo haces. Me llamo Roger Davis. El nombre no me decía nada. Pareció percibir mi aprensión y metió la mano en el bolsillo interior de su blazer. No sacó una billetera, sino una fotografía vieja y desgastada. Me la ofreció para que la viera. Era una foto de mi madre, Helen,
pero una versión de ella que solo había visto en otras fotos antiguas. Era joven, quizá de 20 años, con el pelo largo y alborotado, y el rostro radiante con una alegría desbordante que nunca había presenciado en persona. Reía, con la cabeza echada hacia atrás, de pie en lo que parecía una playa azotada por el viento. Era amigo de tu madre, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Ella me dio tu nombre, me dijo dónde vivías. Me pidió que, si alguna vez se iba, al menos una vez, viniera a ver si estabas bien. Mi corazón, que creía congelado, dio un vuelco doloroso e incómodo. Terminamos en un pequeño y tranquilo café calle abajo. El aire olía a granos de café y canela. Me senté frente a este extraño, este fantasma del pasado de mi madre, y escuché mientras desvelaba una historia que desconocía. Él y mi madre se conocieron en la universidad, explicó. Él estudiaba arquitectura, ella historia del arte. Eran jóvenes, idealistas y estaban profundamente enamorados. Su familia no tenía dinero, y su única oportunidad de una carrera seria era una prestigiosa beca para estudiar un año en Roma. La ganó. Prometimos escribirnos, dijo, con la mirada perdida, absorto en el recuerdo. Esto fue antes del correo electrónico, antes de los celulares. El correo era lo único que teníamos. Fui a Italia y le escribía cada semana. Nunca recibí respuesta. Me miró, sus ojos azules llenos de un dolor de décadas. Después de 6 meses de silencio, asumí que había pasado página. Estaba destrozado. Me dediqué por completo a mi trabajo. Solo años después, mucho después de haber regresado a Estados Unidos y haber creado mi propia empresa, me enteré de que no había recibido ni una sola de mis cartas. Su casera las había estado reenviando a la dirección equivocada. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. Para entonces, ya estaba casada. Con Robert. Estaba embarazada, dije, y las palabras me salieron sin que pudiera contenerlas. ¿Cuándo te fuiste? Se miró las manos, con una expresión mezcla de culpa y profunda tristeza. No lo sabía. Te lo juro, Jan, nunca lo supe. Me dijo la verdad hace unos 15 años. Me encontró. Quedamos para tomar un café, así como así. Me lo contó todo. Que había intentado escribirme para hablarme de ti, pero que su carta también debió de perderse. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Dijo que estaba desesperada. Robert le ofreció un hogar, un nombre para su bebé. Decidió darte estabilidad. Y me hizo prometer que no interferiría. Le aterraba lo que él pudiera hacer, el escándalo que causaría en este pequeño pueblo. Así que cumplí su deseo. Me mantuve alejado. Pero nunca dejé de pensar en ti. Me contó sobre su vida. Se había casado, una unión breve e infeliz que terminó en un divorcio discreto. No tenía otros hijos. Su estudio de arquitectura en Boston había alcanzado un éxito increíble. Era rico, respetado y estaba completamente solo. Jan, dijo con la voz cargada de emoción mientras se inclinaba sobre la mesa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. He sido un fantasma en tu vida. Pero tu madre me dijo que las cosas no fueron fáciles para ti. Y lo veo en tus ojos. Te ves tan cansado como ella. Metió la mano en el bolsillo de nuevo y deslizó una tarjeta de visita por la mesa. Tengo una casa en Boston. Tengo un legado sin nadie a quien dejárselo. Te pido, no perdón, sino una oportunidad. Una oportunidad de ser el padre que debía haber sido. Una oportunidad de darte la vida que mereces. Me quedé mirando la tarjeta. Roger Davis, allá. Davis y Associates Architects. Boston, Massachusetts. Parecía un pasaporte a otro universo. Un mundo lejos del chili bajo en sodio y del peso sofocante de una casa sin amor. Era una vía de escape. Una auténtica vía de escape. Mi mente daba vueltas. Toda mi vida había sido una planta hambrienta de luz solar, y aquí estaba un hombre ofreciéndome un sol entero. La lógica me gritaba que lo tomara, que corriera y no mirara atrás.
pero al mirar por la ventana del café, mi mirada se desvió calle abajo, hacia la pequeña casa de ladrillo donde un anciano amargado esperaba sentado su próxima comida. Y un pensamiento extraño e inoportuno surgió: si me iba, ¿qué sería de él? Debí de estar sentado con Roger en ese café más de una hora. Cuando por fin me dejó al final de mi calle, lo vi, la cortina de la ventana de la sala se movió. Roberta había estado observando. Verme bajar del sedán caro de un desconocido, un Mercedes plateado, debió de causarle una conmoción. Llevaba menos de 10 minutos en casa cuando sonó mi móvil. Era John. Su tono no era su habitual, lento y condescendiente. Era agudo y agudo, con una urgencia desconocida. ¿Jan? ¿Qué demonios pasa? Papá me acaba de llamar y me dijo que un tipo en un coche de lujo te iba a dejar. ¿Quién es? ¿Vas a vender la casa sin que él lo sepa? La acusación fue tan absurda, tan perfecta, John, que casi me reí. No tengo ni idea de qué estás hablando. No te hagas la tonta conmigo. Espetó. Papá está en pánico. Cree que intentas hacer algo. Escúchame. Esa casa es para que papá viva en ella, y es mi herencia. Ni se te ocurre intentar apoderarte de ella. Y ahí estaba. No era, está bien papá, ni, estás metido en algún lío, sino un pánico puro y animal por su futuro activo. El viaje gratis que había estado buscando toda su vida. Tengo que irme, John, dije y colgué. Llegó en menos de 4 horas. Oí su Lexus chirriar al entrar en la entrada. Debió de haber superado todos los límites de velocidad entre su apartamento en la ciudad y nuestra puerta. Irrumpió en la casa como un comandante de un equipo SWAT, con la cara roja y la mirada desorbitada. Papá. Estoy aquí. ¿Estás bien? Gritó, entrando a zancadas en la sala donde estaba Robert, pálido y conmocionado. John me lanzó inmediatamente una mirada venenosa. ¿Qué le has estado haciendo? Entonces comenzó la actuación. Fue la muestra de piedad filial más vergonzosa y manifiestamente falsa que jamás había presenciado. Papá, te ves delgado. ¿Te ha estado dando de comer? Entró a la cocina a toda prisa, abriendo y cerrando armarios con estrépito. Déjame prepararte una taza de té. No encontraba las bolsitas. Papá, ¿estás cómodo? Ven, te traeré una almohada. Agarró un cojín decorativo del sofá y lo colocó torpemente detrás de la cabeza de Robert. Intentó organizar la medicación de Robert, derramando pastillas sobre el mostrador y revolviendo los frascos hasta que tuve que intervenir solo para evitar que lo envenenara accidentalmente. Intentó entablar conversación con Robert sobre sus negocios, pero sus ojos no dejaban de recorrer la habitación, como si estuviera evaluando el valor monetario de los muebles. Al principio, Robert parecía aliviado de verlo. Pero a medida que avanzaba la tarde, una nueva expresión comenzó a dibujarse en su rostro. Era una expresión de profunda y desgarradora decepción. Observaba a su brillante y exitoso hijo, el hijo cuyo tiempo era tan valioso, torpe, fingiendo y mintiendo. Veía, con sus propios ojos, que el hijo en quien había depositado toda su fe no solo era incompetente, sino que no le interesaba en absoluto su bienestar. John no estaba allí para salvar a su padre, estaba allí para salvar su herencia. El acto final llegó cuando John, pensando que ya no podía oírme, se arrodilló junto a la silla de Robert. Papá, dijo en un susurro conspirativo. Necesitamos hablar con un abogado. Deberíamos transferir la escritura de la casa a mi nombre. Solo para protegerla. Por si ella y ese tipo intentan reclamar, ¿sabes? No podemos dejar que nos quiten la casa. Vi el rostro de Robert. El último atisbo de esperanza en sus ojos se desvaneció. Miró a su hijo, su niño dorado, y finalmente vio al parásito codicioso y egoísta que había estado allí todo el tiempo. Había pasado toda una vida criando a una víbora, y ahora le asomaban los colmillos. No le respondió a John. Simplemente giró la cabeza lentamente, buscando con sus ojos cansados y llorosos mi presencia en la puerta. Me miró, y su rostro, por primera vez, se despojó de todo orgullo, toda ira, todas sus justificaciones.
Era solo el rostro de un hombre muy viejo, muy asustado y muy equivocado. El aire en la casa estaba cargado de verdades no dichas. John seguía rondando, su ansiedad lo hacía torpe y ruidoso. Roger era una presencia silenciosa y paciente, esperando mi decisión. Y Robert simplemente permanecía sentado en su silla, como un rey destrozado en su trono, con la mirada fija en mí. Finalmente rompió el silencio. Levantó una mano temblorosa y marchita, no hacia John, sino hacia mí. Jan, dijo con voz áspera y quebrada. No me moví. Su mano permaneció suspendida en el aire entre nosotros, un puente frágil y desesperado. John observaba, con el rostro desdichado y celoso. Jan, repitió Robert, y esta vez, una lágrima gruesa se le escapó del ojo y se deslizó por las arrugas de su mejilla. Me equivoqué. Papá. Papá se equivocó. Era la primera vez que se llamaba a mi padre en lo que parecía toda una vida. Era la disculpa que había ansiado durante 35 años. Al oírla ahora, no me pareció nada. Era una moneda que había perdido todo su valor. No te vayas, susurró con voz suplicante. Por favor. No me dejes con él. Hizo un gesto vago hacia John, un gesto de total desdén. Te necesito. Eres el único. Miré su rostro surcado de lágrimas. Miré la expresión atónita e indignada de John. Miré la puerta, donde Roger estaba, ofreciéndome un futuro. Y en ese momento, sentí una calma perfecta y serena. La guerra en mi interior había terminado. Sabía lo que tenía que hacer. Caminé hacia adelante y, con cuidado, tomé la mano de Robert. Pero en lugar de sujetarla, doblé sus dedos hacia atrás y di un paso atrás. Voy con mi padre, dije con voz clara y firme. Miré a Roger, quien me hizo un pequeño gesto de ánimo con la cabeza. El rostro de Robert se arrugó. El último rayo de luz en sus ojos se apagó. Pero, continué, volviendo mi atención hacia él, me diste un techo durante toda mi infancia. No te veré en la calle. Reconozco esa deuda. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa de centro. Aquí hay un contrato con una agencia de atención médica a domicilio. He organizado que un auxiliar de enfermería certificado venga todos los días, 4 horas al día, para ayudarte con tus comidas, medicamentos y cuidado personal. También he configurado un pago automático de mi cuenta bancaria a la tuya. Cubrirá el servicio de enfermería, tus impuestos prediales y todos tus servicios públicos. Recibirás atención. Miré a John y mi voz se volvió gélida. ¿Y qué hay de la compañía? ¿Y de las tareas cotidianas de un hijo cariñoso? Esbocé una sonrisa pequeña y cruel. Señor Jenkins, siempre creyó que un hijo era su refugio, ¿verdad? Que el deber de un hijo era cuidar de su padre. Es hora de que su hijo finalmente cumpla con su deber. Saqué mi tarjeta bancaria y la puse encima de la carpeta. Esta es una tarjeta de débito de una cuenta que te abrí. El primer pago está ahí. El PIN es tu cumpleaños. El resto, dije, abarcando con la mano la casa, los muebles destartalados, toda una vida de malos recuerdos, todo esto es para John. Es su herencia. No quiero ni un céntimo. Ya estamos, como dicen, instalados. Sin decir una palabra más, les di la espalda. Me acerqué a Roger, quien había observado todo el intercambio con una comprensión serena y solemne. Papá, dije. La palabra me sonó extraña y maravillosa. Me sentí como en casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No, habló. Simplemente abrió los brazos y me abracé. Su abrazo fue fuerte y seguro, un refugio que había buscado toda mi vida. Hundí la cara en su hombro y, mientras me abrazaba, finalmente me permití llorar. No lágrimas de ira ni de dolor, sino lágrimas de pura liberación. El peso de 35 años se estaba desprendiendo de mi alma. Vámonos a casa, Jan, murmuró en mi cabello. Sí, susurré. Vámonos a casa. No miré atrás al salir por la puerta principal. No hacía falta. Estaba dejando atrás los fantasmas.
Al subir al coche de Roger, el sol, que había estado oculto tras las nubes todo el día, irrumpió, inundando la calle con una luz cálida y brillante. Supe, con una certeza que se me quedó grabada en la memoria, que me alejaba de mi pasado y me dirigía hacia mi futuro. Y por primera vez, parecía brillante. Epílogo, 1 año después. La campana sobre la puerta de Ellen's Garden sonó, un sonido alegre y brillante. Una clienta entró, sonriendo al ver las peonías rosas en cascada y los vibrantes tulipanes amarillos que llenaban la pequeña tienda soleada. Mi tienda. Papá, Roger, me había dado el capital inicial, pero la visión, el trabajo, la alegría, todo era mío. En Boston, había encontrado no solo a un padre, sino a mí misma. Ya no era una cuidadora resentida ni una hija desaprobada. Era dueña de un negocio. Era creadora de cosas hermosas. Era feliz. Seguía enviando el dinero a la cuenta de Robert cada mes, una transacción clínica y anónima. La agencia de atención domiciliaria me enviaba informes semanales, que leía con desinterés. Dijeron que estaba empeorando. La demencia precoz estaba progresando. A menudo se sentía confundido. John, como había predicho, había sido un desastre. Despidió al cuidador profesional a los 2 meses, alegando que era demasiado caro. Intentó cuidar de Robert él mismo, un experimento que duró exactamente 3 semanas antes de empezar a dejarlo solo cada vez más tiempo, gastando el dinero que le enviaba para sus propios gastos. Volví a casa una vez, unos 6 meses después de irme. John me llamó, sollozando, rogándome que volviera. La casa estaba hecha un desastre. Olía a comida rancia y orina. Robert estaba sentado en su silla, con la mirada perdida en la pared, con la ropa manchada. Me vio y su mirada se aclaró por un instante. Me agarró la mano, con una fuerza sorprendente, y repetía mi nombre, Jan. Jan, como un mantra. Ya no sentía odio por él. Solo una inmensa y vacía compasión. Lo último que supe fue que John por fin había conseguido un poder notarial. 2 días después de firmar los papeles, trasladó a Robert a la residencia de ancianos estatal más barata que encontró en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, colocaron un cartel de «Se vende» frente a la casa. Fui a verlo al hogar una última vez. Era un lugar limpio pero profundamente deprimente, lleno de la silenciosa desesperación de los olvidados. Lo encontré en silla de ruedas en un patio estéril, mirando fijamente una pared de ladrillos. Estaba demacrado, un cascarón vacío del hombre que una vez fue. Al principio no me reconoció. Pero entonces, un destello pasó por sus ojos nublados. Tomó mi mano, la suya tan fría y delgada como la garra de un pájaro. Me equivoqué, murmuró, con la voz como un susurro seco de hojas. Está